Te han mentido sobre el tiempo mismo, no sobre un detalle, no sobre una fecha perdida en un manual escolar polvoriento. No, sobre la estructura entera de lo que tú llamas historia humana. Imagina un segundo. Has crecido con la idea tranquilizadora de que la civilización es joven, frágil, reciente. Algunos miles de años como mucho. Cazadores, recolectores, luego la agricultura, las primeras ciudades, los primeros reinos. Una línea recta, limpia, lineal. Te la han presentado como un informe neutral, casi como el registro contable de una empresa seria. Y tú has firmado al pie de la página sin leer las letras pequeñas. Ahora, imagina que alguien se planta frente a ti, sin pestañear, y te dice: todo eso no es más que un decorado, una máscara. Antes de este pequeño capítulo cómodo de tu historia, hubo reinados que duraron más de lo que jamás te han enseñado. Soberanos cuya duración de vida desafía no solo la biología, sino la física. Miles, luego decenas de miles de años atribuidos a un solo nombre, grabados en la arcilla cocida como si fuera normal. ¿Qué harías? ¿Te reirías? ¿Cerrarías el libro? ¿O sentirías en el fondo de tu estómago que algo no encaja, que ese tipo de error ni siquiera debería existir? Ahí es exactamente donde comienza esta historia. No en un museo prestigioso, no en un documental académico bien pulido, sino en una grieta en la cronología oficial. Una pequeña línea de arcilla que se niega a obedecer la versión que te han vendido. Estás aquí, conmigo, frente a un objeto diminuto. No es una pirámide ni una estatua colosal. Es un prisma de arcilla, un bloque discreto, casi ridículo en su simplicidad, cubierto de signos cuneiformes. Podrías pasar por delante sin detenerte. Sin embargo, este pequeño fragmento lanza una acusación violenta contra todo lo que te han enseñado. Según él, la realeza no comienza con algunos reyes primitivos, perdidos en la niebla del tiempo, sino con una línea de soberanos cuyos reinados acumulados se extienden por cientos de miles de años. Cientos de miles de años. Repítelo mentalmente. No algunos siglos, no algunas dinastías. Un vacío vertiginoso que engulle toda la cronología que conoces. Entonces te dicen, es simbólico. Te dicen, es mitología. Te dicen, los antiguos exageraban. ¿De verdad? Los mismos escribas que anotaban escrupulosamente las deudas, las cosechas, los tratados, los pesos, las medidas, habrían decidido, por casualidad, perder todo sentido práctico en cuanto se trataba de la duración de un reinado. Las mismas manos que grababan contratos precisos al grano cerca habrían multiplicado de repente los años por decenas de miles, solo para que quedara bonito. O bien alguien entendió que esos números no debían tomarse en serio, que esas duraciones imposibles, esos reinados desmesurados, amenazaban un relato que había que proteger a toda costa. Y en lugar de cuestionar el relato, condenaron los números. Ahí es donde entras tú en juego. Porque lo que vamos a hacer juntos esta noche no es simplemente escuchar una historia más. Es dar la vuelta al libro, mirar los márgenes, leer lo que han tachado, censurado, minimizado. Vamos a tomar esta lista de reyes sumerios, este inventario que alinea fríamente nombres, ciudades y duraciones, y la vamos a tratar no como un mito ingenuo, sino como un dossier explosivo, como un informe técnico codificado proveniente de un mundo que decidieron borrar de la memoria. Y ahí voy a ser transparente contigo. Lo que vamos a tocar juntos incomoda. No es el tipo de tema que te hace ganar amigos en las universidades o las instituciones. Vas a oír hablar de reyes antediluvianos,
cuyos reinados se extienden por decenas de miles de años, de catástrofes olvidadas que reinician la civilización, de ciclos cósmicos que hacen que nuestra historia oficial parezca un simple post-it pegado en la superficie del tiempo. Si, al escucharme, ya sientes esa pequeña resistencia interior, ese conflicto entre lo que has aprendido y lo que percibes, guárdala. Es precisamente ahí donde se encuentra tu libertad. Y si formas parte de aquellos que ya no aguantan más que les sirvan la misma sopa cronológica, las mismas fechas, los mismos atajos, entonces estás en el lugar correcto. Aquí, en El Historiador Inexplorado, no jugamos a fingir. No fingimos creer que todo comienza con algunas tablillas razonables y que el resto es una fantasía. Aceptamos la hipótesis de que el decorado ha sido trucado, que el tiempo mismo ha sido comprimido, simplificado, lavado, como un dossier incómodo en una empresa que tiene algo que ocultar. Entonces sí, te lo voy a pedir muy claramente, pero solo una vez, ahora, mientras aún estás en el umbral. Si sientes que esta exploración te llama, si quieres seguir desmontando, pieza por pieza, la gran ilusión histórica, tómate un instante para suscribirte a El Historiador Inexplorado. No como un gesto automático, sino como un acto de posición, un no discreto pero firme a la versión precocinada del pasado. Porque cuantos más seamos examinando estas anomalías, más difícil será enterrarlas de nuevo. En unos instantes entraremos en el texto mismo. Leeremos esas líneas donde está escrito que la realeza descendió del cielo, que reyes reinaron no décadas, sino períodos que parecen más ciclos geológicos que vidas humanas. Examinaremos esa cifra insoportable, ese acumulado de 241.200 años de reinado que flota como un insulto al relato académico. Y te plantearé, a lo largo de este viaje, una sola pregunta bajo formas diferentes. ¿Y si no fuera un cuento de hadas? ¿Y si lo que llamamos mito no fuera más que la última capa de pintura sobre un manual técnico olvidado? ¿Y si la lista de reyes no fuera un delirio, sino la firma discreta de una inteligencia, de una casta o de una especie cuya relación con el tiempo no tiene nada que ver con la tuya? No estás obligado a creerlo. Solo estás invitado a suspender, por un instante, el reflejo que dice «es imposible» y a mirar conmigo, con calma, con frialdad, las incoherencias de la versión oficial. A escuchar lo que dice realmente la arcilla cuando dejamos de hacerla callar. Entonces respira. Olvida por unos instantes la cronología tranquilizadora que conoces. Delante de ti ya no hay una línea de tiempo bien trazada, sino un abismo. En el fondo de ese abismo se encuentra la lista de reyes sumerios, y lo que vamos a hacer ahora juntos es saltar. En el capítulo 1 comenzaremos donde todos te dicen que todo es sólido, la cronología oficial, y la veremos tranquilamente agrietarse. Te han repetido la misma historia tantas veces que casi podrías recitarla con los ojos cerrados. La civilización comienza tarde. El ser humano, tal como lo conoces, se arrastra durante decenas de miles de años en cuevas, alrededor de fuegos titilantes, antes de decidirse casi por casualidad a inventar la agricultura, luego las ciudades, luego la escritura. Te han vendido una cronología que parece una rampa suave, cómoda, casi tranquilizadora. Al final de esa rampa estás tú, tu pantalla, tus ciudades modernas, y detrás una lenta subida desde la prehistoria hasta las primeras verdaderas civilizaciones, hace apenas algunos pequeños miles de años. Oyes las palabras, sumerios, babilonios, egipcios. Te hablan de algunos miles de años, como mucho.
Oyes fechas. Cuarto milenio antes de nuestra era. Tercer milenio. Edad del bronce, edad del hierro. Ves frisos cronológicos en clase, barras coloreadas alineadas como casillas de una hoja de Excel. Está limpio, está claro, sobre todo, es muy corto, y no te preguntas nada. ¿Por qué el hierro no aparece antes? ¿Por qué las ciudades surgen de repente casi en todo el mundo, como si alguien hubiera pulsado un botón civilización? ¿Por qué las primeras grandes construcciones monumentales, la escritura, los sistemas administrativos, parecen llegar ya maduros, ya completos, con un nivel de organización que no encaja con el relato de un largo tanteo? No te lo dicen así. Te hablan de evolución, te hablan de progreso. Te cuentan que todo lo que ves no es más que la consecuencia lógica de un lento apilamiento de ensayos y errores. Pero hay un problema que no ves en los frisos coloreados, un problema que muchos historiadores sienten, pero que guardan cuidadosamente en una caja aparte, etiquetada mitología, para no tener que gestionarlo. Ese problema es la duración. No la duración de un reinado por aquí y por allá, no la fecha de una batalla o de un tratado, la duración total de lo que osamos llamar el tiempo humano. Y ahí es donde llega este pequeño prisma de arcilla del que hablamos en la introducción. Este documento que osa alinear, negro sobre arcilla, reinados que desafían la biología, la historia, la lógica. Este documento que dice, en esencia, antes de lo que llamas historia, pasó algo, y ese algo no cabe en tu friso cronológico. Imagina la escena. Estás en una sala de museo, en algún lugar de Europa o Oriente Medio. Las vitrinas son sobrias, iluminadas por una luz blanca casi clínica. Parece una farmacia del pasado. Fragmentos de tablillas, sellos cilíndricos, estatuillas. El discurso oficial está por todas partes. Primera escritura, primer estado, primera administración. Lees las pequeñas placas. Cuarto milenio, tercer milenio antes de nuestra era. Siempre el mismo rango. Y luego, en un rincón, te topas con esto. Una simple pieza de arcilla, sobre la que te explican, en un panel discreto, que se trata de una lista de reyes. Dicen que es un documento importante. Dicen que alinea dinastías, ciudades, nombres. Pero añaden, casi en voz baja, que las duraciones de reinado son manifiestamente simbólicas y que no hay que tomarlas en serio. Notas la palabra simbólico. Es la palabra que lo salva todo. A él, no a ti. Porque si rechazas pegar esa etiqueta al texto, si lo lees como lo escribieron los escribas, entonces todo se derrumba. Ves delante de ti una lista de reyes que reinaron durante decenas de miles de años y cuya suma total alcanza el orden de magnitud de cientos de miles de años, hasta aproximadamente 241.200 años. Repite mentalmente. 241.200 años. Eso no cabe en ningún sitio de la cronología que te han enseñado a respetar. No puedes guardarlo en una casilla. Entonces, ¿qué hacemos? No cambiamos el tablero. Cambiamos el significado del texto. Decretamos que esas cifras son alegóricas. Decretamos que los antiguos eran poéticos con los números, ingenuos, exageradores. Decretamos que esas duraciones, escritas sin embargo con el mismo serio, la misma precisión que las cuentas de cereales o los contratos de venta, son una fantasía colectiva. Pero déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Por qué un escriba, formado durante años para manejar un sistema numérico complejo, riguroso, basado en una lógica matemática avanzada, se pondría a inscribir duraciones absurdas, gratuitamente,
en plena lista administrativa. Y segunda pregunta, ¿por qué el mismo mundo académico que exige tomar en serio la menor tablilla comercial, la menor inscripción real, la menor fecha de batalla, pasa de repente al registro mitológico en cuanto los números se vuelven incómodos? ¿Sientes la grieta? La cronología oficial comienza a agrietarse aquí, en este doble estándar. Exigen de ti una disciplina mental. Cree todo lo que cabe en el marco. Ridiculiza todo lo que sobresale. Lo que no te dicen es que existe un abismo entre la brevedad de la historia, tal como te la cuentan, y la profundidad vertiginosa del tiempo sugerida por estos textos antiguos. Ese abismo es la zona prohibida. Ahí es donde se atascan los 241.200 años. Y si, en lugar de tratar esa duración como una broma, la tomaras en serio solo una vez, no para creerla ciegamente, solo para ver qué implicaría. Significaría que lo que llamamos civilización no es un accidente reciente, sino el último episodio de una serie mucho más larga, cuyas primeras temporadas han sido voluntariamente borradas o cubiertas de simbolismo. Significaría que seres descritos como reyes o dioses habrían ejercido una forma de poder y control sobre la Tierra durante una duración comparable a ciclos geológicos. Significaría que nuestra presencia aquí, ahora, es quizás la consecuencia tardía de un proyecto lanzado hace mucho más tiempo del que te admiten. Obviamente, no se puede decir eso en un manual escolar. Entonces se reformula, se simplifica, se corta. Te dan una cronología corta, bien alineada, que comienza donde los cifras vuelven a ser cómodos. Hacen empezar la historia humana en un momento donde ya casi no queda nada de los ciclos anteriores. Pegan una etiqueta antes de la historia en todo lo que molesta. ¿Ves ahora el mecanismo? La cronología oficial no es un espejo, es un relato, y como todo relato, tiene héroes, enemigos y agujeros. En este relato, los sumerios son los primeros en inventar la escritura, como si la idea de inscribir la palabra en la materia hubiera caído del cielo de golpe en un rincón del mundo. Las ciudades aparecen, casi totalmente formadas, con templos, sistemas de medidas, leyes, y tú debes tragar la idea de que todo eso salió de la nada, en una tierra hasta entonces poblada de pequeños grupos aislados. ¿No te parece ya ligeramente artificial? Y mientras te debates con estas preguntas, otra se invita. Si la lista de reyes sumerios, con sus reinados monstruosamente largos, es simplemente una mitología, ¿por qué las mismas academias que la ridiculizan siguen usándola cuando les conviene? Porque sí, la consultan, la citan, se sirven de ella para recolocar ciertas dinastías en el tiempo, para verificar correspondencias con otros textos, para tejer cronologías relativas. Dicen, aquí, este rey aparece también en tal inscripción, así que esta parte probablemente es histórica. Pero en cuanto llegamos a las duraciones que agrietan el marco, telón. Ya no es historia, es literatura. ¿Realizas la violencia de ese gesto? Cortan un texto en dos. Deciden que la parte que cabe en el tablero es verdadera y que la parte que amenaza el tablero es ficción. Sin jamás probar que lo sea. Podrías decirte, no es grave, son solo cifras antiguas. Pero mira mejor, esas cifras no están alineadas al azar. Siguen motivos, multiplicaciones, estructuras que respiran una intención. Usan el sistema sexagesimal, una matemática base 60 de una elegancia gélida, que permite codificar duraciones, ciclos, relaciones astronómicas, con una precisión vertiginosa. No estás ante campesinos exagerando en la velada,
Estás ante una élite escribal que maneja los números como un lenguaje sagrado. Entonces te repito la pregunta: ¿quién decidió que esos números eran simbólicos? ¿Los escribas que los grabaron? ¿O los investigadores modernos que no pueden integrarlos sin reescribir todo? En este punto, quizás sientas una ligera tensión entre lo que has aprendido, lo que te han repetido, y lo que estas líneas de arcilla susurran. Es normal. Esa tensión es el ruido que hace el barniz cuando comienza a agrietarse. Y mientras reflexionas, quiero que te hagas una pregunta más personal. ¿Quién tiene interés en mantener una cronología corta, bien limpia, bien cerrada? ¿Qué cambiaría para ti, para la ciencia, para la religión, para el poder político, si de repente admitiéramos que civilizaciones, poderes, entidades, quizás han ocupado este planeta durante duraciones que superan con creces lo que te conceden? No es solo una disputa de especialistas, es una guerra de relatos. De un lado tienes el relato oficial. La humanidad arranca tarde, sube lentamente, alcanza por fin las luces de la modernidad. Todo lo que la precede es borroso, primitivo, casi anecdótico. Del otro, tienes estos fragmentos de memoria que dicen exactamente lo contrario. La realeza desciende del cielo. Seres reinan durante duraciones inhumanas. Una catástrofe lo rompe todo. Luego comienza una nueva secuencia, más corta, más limitada, aquella en la que aún vives. Y en medio estás tú, con la elección de cerrar el libro o de volver a abrirlo. Si aún estás aquí, si me escuchas hasta este punto del vídeo, es que has elegido la segunda opción. Y es precisamente por eso que la existencia de espacios como el historiador inexplorado es crucial, porque aquí no tratamos estas anomalías como curiosidades de nota al pie, las hacemos el punto de partida. Aceptamos poner el tablero al revés, agrandar el friso cronológico hasta que se agriete, aunque moleste a los guardianes del relato. Entonces, realmente, si sientes que este viaje es el tuyo, si rechazas que estos textos sean enterrados de nuevo bajo la palabra simbólico, asegúrate de estar suscrito, de permanecer en el círculo. Es de esa manera como proteges este tipo de contenido, como lo arrancas del olvido, como envías una señal silenciosa. No quieres que decidan por ti lo que es real o no. Suscríbete si te gusta el vídeo. En el próximo movimiento de este relato, nos acercaremos más al corazón del problema. Dejaremos de lado por unos instantes los grandes discursos sobre la evolución y el progreso, para mirar directamente el objeto mismo, el prisma de arcilla, su descubrimiento, su recorrido y la manera muy precisa en que han intentado neutralizarlo. Has visto en este capítulo cómo la cronología oficial comienza a agrietarse en cuanto osas tomar en serio lo que intenta ocultar detrás de la palabra mito. En el capítulo siguiente verás cómo un simple artefacto, una pequeña pieza de arcilla, puede convertirse por sí solo en un acto de acusación contra toda la construcción académica del tiempo humano. A partir de ahí, ya no será posible decir «no lo sabíamos». Estás delante de una vitrina y si no te hubieran avisado, simplemente pasarías de largo. Ninguna estatua colosal, ningún máscara de oro, ninguna joya real. Solo un pequeño bloque de arcilla cocida, marrón, un poco agrietado, colocado sobre un soporte neutro, iluminado por una luz fría. Podrías decirte, ahí va otro de esos objetos para especialistas, interesante solo para quienes pasan la vida descifrando signos diminutos. Y sin embargo, este pequeño prisma es una bomba de relojería, una carga explosiva
plantada en el corazón de la cronología humana. Míralo, no tiene nada de espectacular. Solo algunas columnas de signos cuneiformes, compactas, regulares, grabadas por una mano que sabía exactamente lo que hacía. No un garabato, no un ensayo. La escritura es segura, confiada, casi arrogante. Te acercas. El cartel del museo intenta hacer lo que siempre hacen los carteles de museo. Ordena, reduce, tranquiliza. Te dicen que es una lista de reyes. Precisan que proviene de la antigua Mesopotamia, que enumera reinados, dinastías, ciudades. Y luego la frase, siempre la misma, cae como una tapa. Las duraciones de reinado, manifiestamente simbólicas, no deben tomarse literalmente. Manifiestamente simbólicas. ¿De verdad? ¿Manifiestamente para quién? Para el escriba que, hace milenios, colocó este bloque de arcilla aún húmeda sobre su tablilla, alineando con una precisión matemática números enormes, codificados en un sistema sexagesimal tan sofisticado que muchos hoy ni siquiera entienden su lógica? ¿O para el conservador moderno, que debe absolutamente impedir que este pequeño trozo de arcilla haga explotar todo el relato que han tardado siglos en cimentar? Este prisma, antes de aterrizar en esta vitrina lisa de un museo tranquilo, tuvo una vida. Fue moldeado por manos que no imaginaban que miles de años después, hombres en traje, en universidades climatizadas, debatirían si clasificarlo en historia o en mitología. Fue cocido al fuego, enterrado, roto quizás, olvidado, luego sacado de la tierra por una excavación, un descubrimiento, un gesto de más del tiempo que remueve las capas del pasado. Imagina un instante el momento de su redescubrimiento. El suelo es polvoriento, quemado por el sol. Fragmentos de arcilla salen de la arena, primero anónimos, indiferentes. Alguien los recoge, los limpia, los ensambla. Y de repente, entre los trozos, aparece una secuencia de signos que no se parece a un simple contrato de venta o a una lista de raciones. Se dibuja una estructura, columnas, nombres, cifras. En ese momento preciso, el arqueólogo no sabe aún que sostiene en sus manos un artefacto de demolición conceptual. Cree haber encontrado un documento administrativo, una curiosidad más. Pero a medida que los especialistas comienzan a descifrar el texto, algo chirría. No son los nombres, no son las ciudades, es la duración. Reinados que no se cuentan en decenas de años, ni siquiera en cientos. Reinados que se extienden por períodos que parecen eras. Cifras que una vez sumadas desbordan ampliamente la pequeña cronología cómoda que comienza en algún lugar hacia el cuarto milenio antes de nuestra era. La primera reacción es casi automática. Error. Exageración. Simbolismo. Porque si este pequeño prisma dice la verdad, entonces casi todos los cursos de historia, los manuales escolares, los frisos cronológicos, no son más que una nota al pie, añadida tardíamente a un relato mucho más antiguo. ¿Ves lo irónico? No es una pirámide gigantesca, visible a kilómetros, la que amenaza la historia oficial. No es una ciudad perdida emergiendo de la jungla, es un objeto discreto, casi tímido, que susurra una verdad insoportable. Antes de tu historia hubo otro tiempo, un tiempo donde la realeza no se contaba en décadas humanas, sino en ciclos que superan con creces tu comprensión del tiempo biológico. ¿Podrías creer que la ciencia, ante un desafío así, se pondría en modo investigación? ¿Podrías creer que alinearía las disciplinas, filología, matemáticas, astronomía, mitología comparada, para entender qué quieren decir estos números? Pero no. Muy pronto, el reflejo de defensa se activa. Las cifras se guardan en una casilla aparte. Se llaman números sagrados, números simbólicos.
Se decreta que corresponden a esquemas mitológicos, a ciclos religiosos, a construcciones literarias. Se prohíbe, por principio, leerlos al pie de la letra. ¿Por qué? Porque son demasiado grandes, porque dan miedo, porque no caben en el marco. Mira bien el prisma en tu cabeza. Visualiza las columnas de texto. Cada nombre de rey va seguido de una ciudad, luego de una duración codificada en una escritura numérica que no tiene nada de aleatorio. Los antiguos no garabateaban al azar. Usaban un sistema basado en la base 60, un sistema en el que las multiplicaciones, las divisiones, los ciclos, están integrados como una segunda naturaleza. Para ellos, escribir tal rey reinó durante tantas unidades de tiempo no era una broma. Era un acto serio, casi sagrado. ¿Imaginas a un contable moderno escribir en un informe oficial que el presupuesto de un Estado es de 1.000 billones de billones solo porque suena bien? No, dirías que es absurdo. Exigirías que justificara cada cifra. Pero cuando el contable es un escriba sumerio, se le perdona todo. Se supone que exagera, que sueña, que juega con los números como un poeta juega con las metáforas. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si, en este caso preciso, los poetas fuéramos nosotros? ¿Y si fuera nuestra mirada la que romantizaba, atenuaba, manipulaba el dato bruto para evitar reescribir todo el modelo? El pequeño prisma de arcilla, él se burla. Sigue diciendo lo que tiene que decir. Alinea reinados que sumados te propulsan a una profundidad temporal que parece más un dossier cósmico que una crónica local. Afirma con calma que la realeza, la noción misma de poder organizado, descendió del cielo y se ejerció durante una duración que supera toda la historia oficial. Y ahí, otra pregunta te atraviesa. ¿Por qué los escribas habrían inventado este esquema preciso, esta estructura, estas duraciones gigantescas, si solo era para simbolizar algo? ¿Por qué no contentarse con algunos siglos alargados, con algunas hipérboles razonables? ¿Por qué subir a escalas temporales que rozan lo geológico? Cuando miras el objeto con honestidad, comienzas a ver otra cosa. Este prisma no se parece a un cuento, se parece a un registro de gestión de eras, de ciclos, de dinastías. Imagina que encuentras en una empresa moderna un cuaderno que repertoria directores sucesivos, períodos de administración, cambios de sede, y que al leer descubres que cada director habría ocupado el puesto durante decenas de miles de años. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿O el cuaderno es una broma? ¿O lo que llamas director no es un humano en el sentido que entiendes habitualmente? El prisma de arcilla plantea exactamente ese dilema, pero a la escala de una civilización entera. Puedes, por supuesto, decidir que se trata de un delirio colectivo, que los antiguos no sabían contar, que tomaban números enormes porque eso hacía grande. Pero entonces debes explicar por qué esos mismos antiguos eran capaces de calcular posiciones de estrellas, ciclos lunares, relaciones geométricas, con una precisión que aún hoy fuerza el respeto. Debes explicar ese doble rostro, genio matemático por un lado, absurdo numérico por el otro. O puedes considerar otra posibilidad. Puedes decirte que esos números enormes no fueron inventados, sino transmitidos, que vienen de una memoria más antigua, de una fuente que vivía el tiempo de otra manera. Que los escribas, lejos de fabular, simplemente copiaron en su lengua y su sistema duraciones que no provienen de la experiencia humana ordinaria, sino de otro nivel de percepción, de otra escala. Ahí es donde el prisma se vuelve peligroso, porque abre la puerta a la idea
de que existe, enterrado en la tradición sumeria, un eco de un proyecto que supera con creces la pequeña historia humana. Un proyecto en el que la tierra es un teatro, la realeza un relevo, y el tiempo un instrumento manipulado por quienes están por encima de ti en la escala del poder. ¿Y qué se hace con un objeto peligroso en un mundo que se aferra a su versión del pasado? No se destruye. Eso haría demasiado ruido. Se expone, se muestra, pero se enmarca su interpretación. Se encierra en un discurso. Se rodea de palabras como mito, simbolismo, religioso. Se integra a la visita guiada como una curiosidad, no como una prueba. Se cuenta su historia arqueológica, el contexto de su descubrimiento, la belleza de su escritura. Pero casi nunca se deja en el discurso oficial la posibilidad de decir: ¿y si estas cifras fueran, literal o estructuralmente, el reflejo de una realidad que rechazamos ver? ¿Lo sientes ahora? Este prisma es dinamita porque es minúsculo, porque es discreto, porque parece un objeto para especialistas, cuando en verdad es una bofetada a la escala de la especie entera. Al mirarlo, ves todas las estrategias de defensa activarse. El tono profesoral que te explica que la ciencia ya ha decidido. La sonrisa condescendiente en cuanto se evoca la posibilidad de que estos reinados de duraciones inhumanas sean algo más que una figura estilística. La incomodidad palpable cuando alguien osa preguntar: «¿Pero entonces, por qué anotarlos con tal seriedad?». El pequeño prisma de arcilla no solo enumera reyes, testifica de una lucha silenciosa entre dos visiones del pasado. Aquella que quiere que todo sea reciente, humano, manejable, y aquella que susurra que quizás llegas muy tarde a una historia que comenzó mucho antes que tú, bajo la gobernanza de seres cuya relación con el tiempo, el poder, la materia, no tiene nada que ver con la tuya. En este capítulo has aprendido a mirar de otra manera este objeto en apariencia inofensivo. A ver, detrás de las columnas de signos, la carga política, epistemológica, casi metafísica que contiene. A entender por qué tantos tienen interés en neutralizarlo con palabras, en lugar de confrontarlo con hechos. En el próximo capítulo, dejaremos un instante el objeto mismo para sumergirnos en el corazón de su lógica interna, las matemáticas imposibles de estos reinados inhumanos. Seguiremos, paso a paso, la pista del sistema sexagesimal, de las multiplicaciones codificadas, de los motivos numéricos que aparecen cuando dejas de decir «es una tontería» y aceptas calcular. Y ahí verás que este prisma no era solo un registro, era quizás un diagrama, un esquema, un manual de ciclos. Has visto el prisma, has sentido la incomodidad, la maniobra, la pequeña palabra simbólico, colocada como un apósito sobre una herida que no se cierra. Pero por ahora, todo eso permanece vago. Te hablan de duraciones imposibles, de reinados inhumanos, de cientos de miles de años, y tu cerebro, acostumbrado a los pequeños frisos cronológicos, se contenta con clasificarlo en la casilla mucho. Entonces vamos a hacer algo que muy pocos aceptan hacer. Vamos a contar. Entraremos en la lógica interna de estos números. No los barreremos con un revés de mano, diciendo «es absurdo», ni los tragaremos ciegamente como dogmas. Los miraremos trabajar. Imagínate sentado, hace milenios, en una escuela de escribas sumerios. No estás ahí para soñar. Estás ahí para aprender un lenguaje extremadamente estricto, el sistema sexagesimal. No una numeración para niños, no palos trazados al azar. Una arquitectura. Base 60. Nada más eso ya debería hacerte arquear una ceja.
Vives en un mundo obsesionado con la base 10, con las decenas, las centenas, los miles. Ellos vivían en un mundo donde el tiempo, los ángulos, las divisiones del espacio se pensaban naturalmente en unidades de 60. No es un capricho, es de un poder terrorífico. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Tu propio mundo moderno, sin siquiera darse cuenta, aún vive a la sombra de esta matemática antigua. Sigues contando el tiempo y los ángulos según su lógica, no la tuya. Ahora, imagina lo que implica cuando quieres codificar duraciones. No tienes simplemente un sistema para decir mucho. Tienes una rejilla que te permite combinar unidades, múltiplos, potencias de 60, como se ensambla un mecanismo. Cada número puede ser una especie de clave, de coordenadas en un espacio de ciclos. Entonces, cuando un escriba decide anotar que un rey reinó decenas de miles de años, no lo hace lanzando cifras al azar. Lo hace en ese lenguaje, en una estructura que habla tanto a quienes entienden los números como a quienes se contentan con el relato. Aquí es donde comienzan las matemáticas imposibles, porque al leer la lista de reyes sumerios no caes en duraciones grotescas y desordenadas. Caes en números que obedecen a una lógica, a regularidades. Ves aparecer duraciones como 8, 10, 12, 28, 30, 43 sars, según el vocabulario técnico empleado. Y cada sar, lejos de ser una palabra poética, corresponde a una unidad de tiempo colosalmente superior a tu pequeña año humana. Los investigadores te dicen, es simbólico. Muy bien, pero ¿simbólico de qué? Esas multiplicaciones cuidadosamente colocadas, esas duraciones que se pliegan a estructuras regulares, ¿son fruto de una fantasía? ¿O codifican algo, como un esquema que aún no has aprendido a leer? Hazte una pregunta simple. Si quisieras inventar una duración absurda para dar un efecto mítico, ¿qué escribirías? Dirías miles de años, un tiempo incalculable, una eternidad. No pasarías por un sistema técnico específico, con unidades fijas, multiplicadas metódicamente. Sin embargo, es exactamente lo que hacen estos escribas. Adoptan unidades como el sar, el ner, segmentos de tiempo que funcionan como módulos, como ladrillos. Los suman, los multiplican, siguen esquemas donde las duraciones de reinado se pliegan a series regulares, como si alguien hubiera puesto una rejilla sobre el tiempo mismo. ¿Empiezas a ver el problema? Cuanto más miras estos números de cerca, menos se parecen a hipérboles ingenuas. Más se parecen a un codificado. Imagina, por ejemplo, que caes en una lista moderna donde te dicen primer presidente, 1 siglo. Segundo presidente, 2 siglos. Tercer, 4 siglos. Cuarto, 8 siglos. No te dirías, oh, exageran, solo quieren decir mucho tiempo. Verías inmediatamente una progresión, una lógica, un esquema. La lista de reyes sumerios te hace exactamente ese tipo de guiño, pero en un lenguaje que tu educación moderna te ha enseñado a despreciar. Estira los reinados, los estructura, los reparte de manera que, cuando sumas, no caes en un montón caótico, sino en una duración total que parece apuntar hacia algo. ¿Hacia qué? Hacia un ciclo, hacia un período completo, hacia un round en un juego cuyas reglas aún no conoces. Puedes, por supuesto, decidir que todo eso es una coincidencia. Que escribas dotados de un agudo sentido de los números han, por casualidad, producido un sistema coherente para decir mucho. Sería una forma de genio inútil, un prodigio al servicio del vacío. O puedes considerar la hipótesis que hace temblar la cronología oficial.
Estas matemáticas reflejan una realidad donde reinados, poderes, presencias, se miden en escalas que no tienen nada que ver con tu pequeña duración de vida humana. Una realidad donde aquellos que se llaman reyes o dioses no envejecen como tú. Mira lo que hace tu mente cuando oye 30.000 años de reinado. Pánica. No sabe qué hacer con esa información. Busca un cajón. Al no encontrarlo, crea una etiqueta. Mito. Pero retrocede 2 pasos. ¿Y si 30.000 años no fuera una cifra para impresionarte, sino un intervalo, una ventana, un ciclo, una periodicidad conocida por quienes colocaron estos números? ¿Y si estos reinados gigantescos fueran los segmentos de un calendario que ya no entiendes? A menudo te hablan, en los márgenes de la arqueología, de la precesión de los equinoccios, de grandes ciclos astronómicos, de períodos que se cuentan en decenas de miles de años. Sabes que la Tierra, el Sol, la galaxia, se mueven en coreografías lentas, apenas perceptibles a la escala de una vida humana. ¿Y si estos reyes, estas duraciones, fueran los nombres de etapas de un calendario cósmico, en lugar de simples biografías prolongadas? La matemática sumeria, en base 60, se presta muy bien a ese tipo de codificación. Puedes inscribir divisiones de círculo, ciclos celestes, relaciones entre períodos. Puedes traducir eventos que se repiten a intervalos inmensos, pero regulares. Puedes transformar la historia en diagrama. Lo que se vuelve insoportable para la visión académica no es sólo la longitud de los reinados, es la coherencia de esas longitudes. No es el hecho de decir mucho, es el hecho de decir mucho con precisión. Entonces, para neutralizarlo, te explican que estas duraciones son codificadas, que remiten a ciclos religiosos, esquemas mitológicos, construcciones teológicas. Muy bien, pero si están codificadas, entonces hay que aceptar que codifican algo y preguntarse seriamente qué. ¿Por qué hay 2 maneras de huir de un problema? Negarlo o disolverlo en palabras. Cuando oyes simbólico, mitológico, puedes relajarte, decirte que no es serio. O puedes preguntarte, ¿qué es tan molesto en estos números para que se nieguen a leértelos como indicios? Mira cómo, aún hoy, tu mundo se organiza alrededor de números misteriosos que muy pocos entienden realmente. Las constantes físicas, los valores astronómicos, los ciclos solares, lunares, galácticos. Aceptas que existen periodicidades de decenas de miles de años en la mecánica celeste. Aceptas que existen ciclos climáticos largos, ligados a los movimientos de la Tierra. Pero rechazas casi por reflejo la idea de que tradiciones antiguas hayan podido, de una manera u otra, integrar estas duraciones, traducirlas en reinados, en dinastías, en secuencias históricas. ¿Por qué? Porque admitirlo significaría decir que alguien, en algún momento, disponía de una visión del tiempo gigantesca, de una ciencia del cielo que apenas comienzas a recuperar hoy, con satélites y supercalculadoras. Significaría decir que estos reyes no son solo personajes históricos, sino puntos de referencia en un código. Y ahí una hipótesis chocante se forma lentamente. ¿Y si estos reinados desmesurados, estos 30.000 años, estos 8, 10, 12 SARS, no fueran tanto la duración de vidas biológicas, sino duraciones de administración, de control, de supervisión de un proyecto planetario? ¿Y si lo que se llama rey no fuera más que el rostro local de un poder que él no tiene los mismos límites temporales? ¿Puedes imaginar una organización, un orden, una casta para quien la gestión de una civilización durante decenas de milenios sería normal? No un reinado humano, una misión, un mandato. En ese escenario,
la lista de reyes sumerios se convierte en algo muy diferente. Ya no es una crónica embellecida, es el diario de a bordo de una operación a largo plazo. Una especie de planning cósmico resumido en nombres, en ciudades, en duraciones. ¿Entiendes entonces por qué estas matemáticas son imposibles para la versión oficial? Porque apuntan hacia una inteligencia, un método, un dominio del tiempo que no caben en ningún marco cómodo. Porque si aceptas que estos números tienen sentido, debes aceptar que implican seres, estructuras, presencias que no tienen la misma relación con el tiempo, la muerte, la sucesión que tú. Y eso no es solo una cuestión de arqueología, es una cuestión de posicionamiento. Si tu civilización es el último pequeño segmento de un esquema muy largo, si vives después de ciclos enteros de reinados imposibles, entonces lo que llamas progreso toma de repente otro color. Ya no eres el summit de la pirámide. Eres uno de los últimos pisos de un edificio cuya profundidad ignoras. La lista de reyes sumerios, con sus duraciones que dan vértigo, quizás no quiere hacerte creer en reyes inmortales. Quizás solo quiere señalarte que el juego se juega en escalas que has olvidado tener en cuenta, que tu historia oficial, limitada a algunos miles de años, no es más que una rebanada delgada en una estructura global mucho más vasta. Entonces sí, estas matemáticas son imposibles. Imposibles para un relato que insiste en ver en el pasado solo pueblos primitivos, tanteos, invenciones lentas. Imposibles para un sistema que rechaza la idea de que alguien antes que tú ya dominaba el tiempo, el cielo, los ciclos a una escala que te supera. Pero para la lista, para los escribas, para quienes transmitieron estos números, todo eso no tenía nada de imposible. Era su lenguaje, su manera de decir la verdad. Una verdad que quizás hemos elegido tratar como una fábula, simplemente porque nos ponía en un lugar que no nos gusta. En los próximos instantes cruzaremos una línea aún más delicada. Ya no hablaremos solo de números, sino de aquellos a quienes designan. Estos reyes de antes del diluvio, estas figuras que se sitúan en la frontera entre lo humano y lo divino, entre la memoria y el mito. En el capítulo siguiente atravesarás el muro de agua. Entrarás en el territorio de los reyes de antes del diluvio, donde los reinados geológicos encuentran la catástrofe que lo reinicia todo a cero. Y verás que, de repente, estos 30.000 años ya no parecen tan absurdos, cuando aceptas que el mundo mismo fue roto, luego recodificado. Has visto los números, has visto el prisma, has visto cómo la cronología oficial se agrieta en cuanto cruza estos reinados imposibles de tragar. Pero todo eso, hasta aquí, permanecía seco. Líneas, columnas, duraciones, cifras que se apilaban como ladrillos de tiempo. Y luego, de repente, en medio de esta arquitectura numérica, cae una palabra que ya conoces porque te la han servido, recocida, edulcorada, en un contexto totalmente diferente. El diluvio. No una simple inundación localizada, no una crecida un poco fuerte de un río caprichoso. No, la palabra que marca una frontera, la palabra que corta la lista en dos. Antes, después. En la lista de reyes sumerios, esta palabra no es un adorno poético, es una línea de fractura. La frase es simple, brutal, casi indiferente. Luego el diluvio se abatió. Después de que el diluvio se hubiera abatido, la realeza descendió de nuevo del cielo. ¿Sientes la violencia contenida en esta estructura? No es una pequeña paréntesis, es un reset, un borrado. Antes tienes estos reyes cuyos reinados se cuentan en decenas de miles de años, duraciones que parecen eras geológicas, no vidas humanas. Después tienes otra cosa,
reinados más cortos, más compatibles, más digeribles para los historiadores. El diluvio, en este texto, juega el papel de un muro de agua. Un muro que sube, arrasa, borra, luego baja, dejando detrás un mundo que ya no tiene memoria clara de lo que acaba de ser destruido. Como si se pasara un imán sobre el disco duro de la civilización, luego se reinstalara encima una versión reducida, simplificada, de la historia. Lo fascinante es que esta estructura la encuentras por todas partes. Ves el diluvio en los sumerios, lo ves travestido en la Biblia, con el arca, los animales, el Dios que casi se arrepiente de su propia violencia. Lo ves en las tradiciones indias, chinas, amerindias. En todas partes, la idea de un agua que sube, de un mundo que se ahoga, luego de algunos supervivientes que llevan, como brasas ocultas, la memoria de un antes. Pero lo que rara vez te cuentan es que en la versión sumeria no es solo el paisaje lo que se rompe, es el tiempo mismo. La lista te dice, antes del diluvio, la realeza venía de arriba. Las duraciones se estiraban como estaciones cósmicas. El diluvio cae. Después, todo es más corto, más frágil, más humano. Puedes, una vez más, decidir que todo eso no es más que un cuento moral. Un relato inventado para asustar, para imponer disciplina, para explicar por qué las cosas son como son. Pecamos, fuimos castigados, vino el agua, fin de la historia. O puedes aceptar leerlo como un trauma codificado, un recuerdo comprimido de un evento real. No necesariamente contado al pie de la letra, pero no totalmente inventado tampoco. Mira cómo tu propio mundo gestiona las catástrofes. Una guerra, un genocidio, un cataclismo. Los primeros relatos son crudos, cargados, incoherentes. Luego vienen las versiones oficiales, depuradas, simplificadas. Se guarda la estructura, se borran los detalles que molestan. Y muy pronto, lo que era un dolor se convierte en un capítulo de un libro de escuela. Y si el diluvio, tal como aparece en la lista de reyes, fuera el recuerdo de una rotura real, de un evento físico que aplastó, en algunos instantes, decenas de miles de años de desarrollo? ¿Y si los reyes de antes del diluvio no fueran figuras de leyenda, sino los administradores de un mundo literalmente borrado? Imagina un instante lo que implica. Estás en una civilización cuya realeza descendió del cielo. Eso significa que el poder no nace de la base, sino que se impone desde arriba. Eso significa que los reinados, estas largas extensiones de tiempo, se deciden, se planifican, a una escala que los humanos ordinarios ni siquiera pueden concebir. Este mundo, el de antes del agua, está marcado por duraciones que desafían tu biología. Ya no hablas de reyes que mueren como tú. Hablas de presencias que duran, de ciclos administrados por seres para quienes la sucesión no es una urgencia, sino un ajuste de calendario. Luego viene el diluvio. Puedes darle todos los nombres que quieras: cataclismo climático, impacto cósmico, reorganización voluntaria, error de cálculo. El resultado es el mismo. La superficie del mundo se reprograma. Las infraestructuras desaparecen. Las ciudades se hunden, se pulverizan, se entierran. Los testigos mueren, o huyen, o pierden la razón. ¿Qué queda? Supervivientes que cuentan. Fragmentos, mitos, y, en un rincón de este caos, algunos escribas, algunos sacerdotes, algunos guardianes de la memoria, que intentan desesperadamente anotar, resumir, codificar lo que acaba de perderse. Casi puedes verlos, hombres sentados delante de arcilla húmeda, en un mundo que apenas se recupera del shock. Alinean nombres, ciudades, duraciones,
como para decir, antes de que todo se rompiera, esto era lo que había. Esta era la secuencia. Estos eran los reinados que se sucedieron en el antiguo orden. Estos eran los ciclos que regían el proyecto. Saben que nadie podrá entender realmente cómo explicar a seres cuya vida cabe en algunas décadas que justo antes de ellos soberanos mantuvieron mandatos de varias decenas de miles de años. ¿Cómo traducir una memoria cósmica en un cerebro biológico diseñado para pensar a la escala de una vida, no de 1.000.000 de años? Entonces codifican, comprimen, ponen todo eso en una lista, una columna tras otra. Y llegamos a ti, tú, que lees esto milenios después, tú, a quien te han explicado que la historia comienza después del diluvio, después del cataclismo, después del reinicio. Tú, a quien te han enseñado que todo lo de antes es mítico, religioso, simbólico. ¿Ves el truco? Es como si te dijeran, todo lo que tu mundo vivió antes de la gran guerra, antes de la gran crisis, antes del gran colapso, no es pertinente. Vamos a ponerlo todo en la categoría leyenda. Empezamos de cero y te llamamos la primera generación. ¿No sentirías, instintivamente, que te han robado algo? Un patrimonio, una profundidad, una responsabilidad. Los reyes de antes del diluvio, en esta perspectiva, no son solo personajes, son los símbolos de una profundidad temporal que te han confiscado. Al tratarlos como fábulas, te impiden ver que quizás no eres más que la sombra de un ciclo anterior. Pero hay algo aún más molesto. En la lista, después del diluvio, la realeza desciende de nuevo del cielo. Como si aquellos que habían administrado el mundo antes de la catástrofe volvieran, se instalaran de nuevo, pero en un contexto diferente, con duraciones acortadas, reinados más cortos, una materia humana más frágil. ¿Y si el diluvio no hubiera simplemente destruido un mundo, sino forzado a quienes lo dirigían a cambiar de estrategia? Puedes imaginar a un ingeniero que, tras una avería mayor, reinicia un sistema en modo reducido. Menos potencia, menos memoria, menos funcionalidades. ¿Y si la humanidad postdiluviana, aquella cuya historia te cuentan a partir de las primeras ciudades sumerias clásicas, no fuera más que ese modo reducido? Una versión aligerada de un proyecto mucho más vasto, roto por el agua, la sombra, el fuego. Da igual el mecanismo exacto. Empiezas a sentir el vértigo, porque en ese marco, los reyes de antes del diluvio se convierten en algo más que una curiosidad literaria. Se convierten en la prueba de una fase anterior del proyecto Humanidad, una fase donde el tiempo mismo se gestionaba de manera diferente. Quizás te preguntes, pero si es verdad, ¿dónde están las huellas materiales? ¿Dónde están las ciudades, los monumentos, las tecnologías de ese mundo de antes? Ahí es donde la violencia del diluvio cobra todo su sentido. Un cataclismo global, sea natural o provocado, no deja ruinas fáciles de visitar como un viejo castillo. Puede triturar, disolver, sumergir, cubrir de sedimentos continentes enteros. Puede enterrar estructuras bajo kilómetros de roca, bajo océanos, bajo capas sucesivas de polvos y hielos. Lo que queda en superficie, entonces, son las palabras, los relatos, los fragmentos. ¿Entiendes ahora por qué la lucha se juega a ese nivel? ¿Por qué los guardianes de la versión oficial se aferran tanto a clasificar estos textos en la categoría mitología? Porque si aceptas incluso la posibilidad de que estos relatos lleven un eco de un mundo de antes, estás obligado a admitir que tu arqueología actual solo ve una fina película de la historia real de este planeta. Y eso es intolerable,
para un sistema que se presenta como el que sabe. La memoria reprimida de un mundo borrado no está solo en las tablillas sumerias. Se encuentra en todas partes en la cultura humana, en las historias de ciudades sumergidas, en los dioses enfadados que ahogan la tierra, en las tradiciones de primeros hombres más grandes, más poderosos, más cercanos a las estrellas. Pero la lista de reyes tiene algo más. No se contenta con decir «hubo un diluvio». Te da, antes de ese muro de agua, una secuencia detallada, nombres, ciudades, duraciones, como si alguien en algún lugar se negara a que el mundo de antes desapareciera sin dejar al menos un esqueleto de su cronología. Entonces sí, puedes seguir diciéndote que todo eso es una bonita historia, que los reyes de antes del diluvio son símbolos de potencias naturales, personificaciones de astros, invenciones de sacerdotes antiguos. Es lo que querrían que pensaras, es lo que te han enseñado a pensar. O puedes, aunque sea un instante, aceptar esta idea molesta. ¿Y si lo que llamamos mito no fuera más que la memoria traumatizada de una humanidad que ya lo perdió todo una vez? ¿Y si fuéramos los hijos amnésicos de un mundo ahogado, sosteniendo aún entre los dedos algunos fragmentos de arcilla, donde nuestros ancestros, en un último gesto de lucidez, intentaron escribir, antes del agua, esto era lo que éramos? En el próximo capítulo ya no hablaremos solo de reyes y duraciones. Hablaremos de quienes escriben, de los escribas, los sacerdotes, los guardianes de estos relatos. Nos preguntaremos quién exactamente les soplaba estas cronologías al oído. ¿Y si estos hombres eran realmente los autores de estas listas, o solo los secretarios de un patrimonio que los superaba? Ya has sentido la fractura. Los reyes de antes del diluvio, las duraciones geológicas, la ruptura brutal del agua, la reanudación en modo reducido después de la catástrofe. Pero hay una pregunta que, hasta aquí, hemos dejado casi intacta, como una silueta en la sombra. ¿Quién escribe todo eso? Puedes hablar de reyes, de dioses, de cataclismos, de ciclos cósmicos, pero sin la mano que traza no hay memoria. Sin quien graba no hay lista. Sin los escribas, el mundo de antes estaría muerto para siempre. Entonces imagínate, ahora, no ya en la sala de museo moderna, sino en una escuela de escribas sumerios. No es una aula como las que conociste, no es un lugar democrático donde todos pueden sentarse, escuchar, preguntar. Es un embudo, un filtro, un triaje. Solo algunos entran ahí. Los hijos de ciertas familias, aquellos que se consideran capaces de llevar una carga que supera con creces la simple contabilidad de sacos de cebada. El aire es pesado, saturado de polvo de arcilla. Tablillas aún húmedas se alinean en el suelo y en los estantes. Ejercicios se acumulan, listas de palabras, columnas de números, copias de textos más antiguos. Oyes los golpes secos del cálamo en la materia. No es una pluma ligera sobre papel. Es un gesto que cava, que marca, que no se borra fácilmente. Cuando miras a un escriba sumerio, no miras a un simple funcionario del pasado. Miras a un nudo, un cruce entre la palabra de los sacerdotes, las decisiones de los reyes, las órdenes de los dioses y la solidez de la arcilla. Te han contado que los escribas anotaban contratos, deudas, censos. Es verdad, pero eso es solo la superficie. Detrás de estas tareas administrativas se esconde algo mucho más pesado. Eran los guardianes de la memoria larga. Y ahí se impone una pregunta brutal. ¿Esta memoria de dónde venía realmente? Te dicen de mitos, de tradiciones, de relatos transmitidos oralmente.
Te hablan de historias contadas al coin del fuego, de ancianos que transmiten a los jóvenes leyendas de dioses, de reyes, de héroes. Pero ¿basta eso para explicar la frialdad casi burocrática de la lista de reyes? ¿Pueden algunas viejas historias dar nacimiento a un documento tan estructurado, tan matematizado, tan preciso en sus duraciones, en su orden, en sus ciclos? Mira la diferencia. Una leyenda es borrosa. Las fechas se mezclan, los nombres cambian, los episodios se recomponen. La lista, ella, parece un registro. Alinea nombres, ciudades, duraciones, sin diálogos, sin escenas, sin moral. No estás en un relato de velada. Estás en algo que por su forma misma inal parece un documento técnico. Entonces, ¿quién exactamente da al escriba la materia que anota? Es el rey sentado en su trono, que un día se inclina y dice: ¿escribe que mis ancestros reinaron durante decenas de miles de años? ¿Es el sacerdote, desde lo alto del templo, que dicta una genealogía cósmica para justificar la posición de su casta? ¿O pasa algo más sutil, más molesto? En los templos sumerios no se contentaban con quemar incienso y recitar oraciones. Consultaban a los dioses, pedían oráculos, interpretaban signos, leían en las vísceras, en las estrellas, en los sueños. Y sí, detrás de esta fachada de religión, había en realidad un canal de información, una interfaz, un punto de contacto entre humanos seleccionados, condicionados, y una fuente que se presentaba como ¿de arriba? Puedes imaginar sacerdotes escribas en estado de trance, de ritual, recibiendo secuencias de nombres, de duraciones, de instrucciones. Puedes imaginar que quizás ni ellos mismos entendían la totalidad de lo que grababan. Que no eran los autores, sino los copistas. Es una idea molesta, porque quita a la humanidad la ilusión de haber inventado sola su propio pasado. Sugiere que porciones enteras de nuestra memoria no son más que copias de un manual venido de elsewhere. ¿Y crees que es demasiado? ¿Qué es ir demasiado lejos? Mira lo que dicen los textos mismos. La realeza que desciende del cielo, las leyes entregadas a los hombres por los dioses, los planos de los templos mostrados en sueño o en visión, las ciudades fundadas según medidas, alineamientos dictados por lo invisible. ¿Oyes el lenguaje? No es los hombres inventaron, es los hombres recibieron. En ese marco, el escriba no es un autor, es un relevo, una interfaz humana encargada de transcribir, lo más fielmente posible, un contenido que la supera. Y es ahí donde la pregunta se vuelve vertiginosa. Si estos escribas, estos sacerdotes, eran realmente los depositarios de un patrimonio no humano, ¿qué implica para ti hoy? Primero, que estas listas, estas cronologías, estas genealogías cósmicas, no son simplemente invenciones simbólicas para darse importancia. Podrían ser los fragmentos de una documentación seria, transmitida a una humanidad aún infantil, envuelta en mitos porque es el único lenguaje que puede digerir. Luego, que la fractura del diluvio no solo borró ciudades, cortó el canal, rompió la línea directa. Después de la catástrofe, los supervivientes quizás ya no tuvieron acceso al mismo grado de instrucción. Entonces, guardaron las listas, guardaron los rituales, guardaron los nombres. Pero la comprensión, ella se deshizo, generación tras generación. Imagina que encuentras, en una cueva, un manual técnico de un ordenador cuántico, escrito en un lenguaje que entiendes a medias. Ya no tienes la máquina, ya no tienes los ingenieros, solo tienes el manual. ¿Qué haces? Lo copias, lo veneras, lo conviertes en un texto sagrado. Ya no sabes cómo usar la tecnología descrita, pero sientes que es importante,
entonces le atas a estas páginas un aura religiosa. Creas ritos alrededor. Juras que todo viene de ahí. Es lo que parecen haber hecho los escribas sumerios con el patrimonio de antes del diluvio. Recibieron, de una forma u otra, fragmentos de un manual que describía la gestión del tiempo, de los reinados, de los ciclos. Los copiaron, los insertaron en sus listas, en sus epopeyas, en sus rituales. Pero muy pronto, la máquina ya no estaba. Solo quedaba la memoria de su ruido. Entonces, a lo largo de milenios, el patrimonio se recualificó poco a poco. Lo que quizás era un archivo de configuración para un proyecto planetario, se convirtió, en la boca de los sacerdotes tardíos, en una mitología. Lo que quizás era una documentación técnica, se releyó como una historia de dioses, de reyes, de héroes. Y tú, varios milenios después, llegas al final de esta cadena de degradación. Ves el texto final. Te leen algunos extractos. Te dicen, no son más que leyendas. Ya no tienes la máquina, ni los ingenieros, ni el acceso al canal. Solo tienes las tablillas y un sistema académico que te repite que todo lo que supera el marco de la cronología corta es del dominio del mito. Entonces la verdadera pregunta es, ¿quieres seguir viéndolos como mitos? ¿O aceptas la posibilidad de que sean los ecos distantes de una transmisión no humana, de un patrimonio que no estaba destinado a halagarte, sino a controlarte, a encuadrarte, a insertarte en una estructura temporal más vasta? ¿Te acuerdas de esta fórmula? La realeza desciende del cielo. No sale de la tierra, no emana del pueblo. Suena como una delegación, como una franquicia, como un poder confiado, delegado, bajo contrato. En ese tipo de esquema, los escribas y los sacerdotes no son solo hombres de fe, son gestores de protocolo. Aplican ritos, calendarios, procesos. Velan porque las fiestas, los sacrificios, los ciclos agrícolas, los grandes proyectos arquitectónicos estén alineados con algo que los supera, un programa. Y tú, llegas mucho después, cuando todo eso no es más que folclore, estética, curiosidad. Ves los templos, ves las escrituras, ves las listas, pero ya no ves el protocolo inicial. Entonces haces lo que siempre hace una civilización amnésica. Reescribes la intención. Dices, era simbólico. Dices, les gustaba exagerar. Dices, inventaron estos reyes imposibles para glorificar a sus dioses. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si hubieran sido obligados a inscribirlos para glorificar, no a dioses, sino a administradores, programadores, entidades que exigían que su huella se conservara, incluso después de la catástrofe? Casi puedes imaginar la escena. Un sacerdote escriba, de pie en la penumbra del templo, frente a una estatua con ojos incrustados de piedra brillante. Una voz o una intuición aplastante le ordena: anota los reinados, anota las duraciones, anota las ciudades, que incluso si el mundo se rompe, quienes vengan después puedan encontrar en algún lugar la huella de lo que hemos hecho aquí. Y él, humilde, obedece. No está componiendo un poema, está rellenando un registro de misión. Milenios después, universitarios miran la misma lista y sonríen suavemente. ¡Qué ingenuo! ¡Qué exagerado! ¿Ves la disonancia? ¿Ves la arrogancia tranquila de quienes creen que el pasado nunca supo nada serio, salvo cuando confirma sus teorías? En este capítulo has encontrado a los escribas bajo otro ángulo, no ya como simples funcionarios del grano y del impuesto, sino como interfaces vivas entre un patrimonio no humano y una humanidad que apenas comenzaba a hablar. Has visto cómo sus tablillas podían ser la sombra desvaída de algo mucho más pesado, un protocolo, un programa, una memoria impuesta. En el próximo capítulo
cruzaremos una línea que muchos rechazan absolutamente atravesar. Pronunciaremos un nombre que han convertido en burla, ridiculizado, caricaturizado, precisamente porque quizás apunta hacia esta fuente no humana, los Anunnaki. No los abordaremos como extraterrestres de cómic, ni como figuras de propaganda New Age. Los miraremos como lo que podrían ser en este contexto: ingenieros del vivo, planificadores de ciclos, los verdaderos comanditarios de la lista. Prepárate, es aquí donde el conflicto con la versión oficial se vuelve frontal. Has seguido la pista hasta aquí. Has visto los reyes de antes del diluvio, las duraciones imposibles, los Anunnaki ingenieros del vivo, los escribas como interfaces de un patrimonio que no parece realmente humano. Has visto este pequeño prisma de arcilla transformarse, bajo tus ojos, en bomba conceptual. Entonces llega la palabra que han vaciado de su sustancia. Una palabra que te han lanzado a la cara en documentales dudosos, libros mal digeridos, vídeos sensacionalistas. Una palabra que han transformado cuidadosamente en caricatura, para estar seguros de que nunca veas en ella nada más que un delirio. Anunnaki. Quizás tengas en mente imágenes ridículas, dioses extraterrestres en traje ajustado, teorías todo en uno donde se explica todo, de las pirámides a los smartphones, por los aliens. Te han enseñado a poner los ojos en blanco en cuanto aparece la palabra. Pero para. Toma esta palabra en su desnudez cruda. Quítale las capas de ridículo, las portadas chillones, los memes de Internet. Vuelve a los textos, a las tablillas, a los contextos. ¿Quiénes son ahí, en los relatos sumerios? Te dicen, los Anunnaki son dioses. Pero esta palabra, dioses, ya es una traducción trampada, un filtro, una manera europea, moderna, de guardar en una casilla cómoda todo lo que supera. En los textos los Anunnaki no se comportan realmente como entidades abstractas flotando en un cielo moral. Tienen tareas, roles, conflictos, reuniones, decisiones técnicas. Los ves deliberar sobre el destino de la humanidad, sobre la creación del hombre como trabajador, sobre ajustes, correcciones, catástrofes incluso, decididas en consejo. No son símbolos poéticos del viento o de la lluvia. Hablan como un equipo directivo. Puedes seguir llamándolos dioses si te arregla, pero entonces son dioses extrañamente administrativos. Dioses que se ocupan de cuotas, de trabajo, de saturación de mano de obra. Dioses que tienen un problema muy prosaico. Necesitamos brazos. Y es ahí donde la pregunta se vuelve obscena. ¿Y si los Anunnaki no fueran dioses en el sentido religioso, sino ingenieros? No ingenieros en el sentido de tu escuela moderna, por supuesto. Ingenieros de otro nivel. Planificadores capaces de manipular lo vivo, el tiempo, la materia. Entidades para quienes la genética, la programación, la gestión de ciclos planetarios serían herramientas, no misterios. Mira cómo los textos describen la creación de la humanidad, no como un puro milagro, no como un soplo místico salido de la nada, sino como una solución, una respuesta a una crisis de trabajo. Los dioses están cansados de cavar, de llevar, de trabajar en las profundidades. Entonces deciden crear un ser que tomará el relevo. ¿Te acuerdas de lo que dijimos? Si quitas el barniz religioso, esta historia parece menos a una génesis sagrada que a un proyecto de recursos humanos. Un grupo de entidades dotadas de una tecnología que no posees se reúne para lanzar un programa. Crear un ser híbrido, capaz de trabajar, de entender órdenes, de sobrevivir en este planeta, pero sin disponer de toda la potencia de sus creadores. ¿Oyes el subtexto?
No se crea un igual, se crea una herramienta. Y si el hombre, tal como se describe en estos mitos, no fuera el Hijo de Dios, sino el producto de un genio técnico utilitario, un organismo calibrado para obedecer, reproducirse, mantener un sistema económico impuesto. En este escenario, los Anunnaki ya no son figuras borrosas para alimentar oraciones. Son planificadores cínicos, arquitectos del vivo que moldean la humanidad como se desarrolla una nueva clase de obreros. ¿Te parece demasiado violento? ¿Demasiado chocante? Mira tu propio mundo. Ya manipulas la genética de las plantas, de los animales. Creas, en laboratorio, organismos resistentes, adaptados a tus necesidades. Juegas con los genes como los escribas jugaban con las unidades de tiempo. ¿Y lo haces en nombre de qué? De la eficiencia, del rendimiento. ¿Y tú rechazas imaginar que alguien haya podido hacer lo mismo contigo a otra escala en otro ciclo? Los relatos sumerios, si los lees sin filtros, parecen extrañamente a un dossier de proyecto. Fase 1. Los dioses trabajan ellos mismos. Fase 2. Revuelta, fatiga, insatisfacción. Fase 3. Decisión de crear un trabajador de reemplazo. Fase 4. Ajustes genéticos, prototipos fallidos, correcciones. Fase 5. Puesta en servicio. Puedes llamarlo un mito, pero es un mito terriblemente técnico. Y ahí el vínculo con la lista de reyes se vuelve límpido. Si los Anunnaki son bien estos planificadores, estos gestores de ciclos, entonces la lista podría ser la huella administrativa de su intervención. Los reyes, estas figuras intermedias, serían los relevos humanos de su poder. Los mandatos de decenas de miles de años, los reinados de antes del diluvio, serían las improntas de su gestión directa. ¿La realeza desciende del cielo? Por supuesto que desciende del cielo, si el cielo no es una metáfora romántica, sino la zona de donde vienen estos planificadores. Puedes imaginar un organigrama invisible. En lo más alto, entidades que dominan el tiempo, la biología, los ciclos cósmicos. Debajo, reyes, sacerdotes, escribas, encargados de aplicar las consignas en la materia. Y en el fondo, tú, el humano, el fruto del programa. Obviamente, para el relato oficial, esta idea es tóxica, porque destruye la imagen de la humanidad como autora soberana de su propio destino. Sugiere que no eres el summit de la evolución, sino una versión intermedia de un proyecto, quizás apenas estabilizado después de un cataclismo. Quizás te preguntes, ¿pero dónde están entonces estos Anunnaki? Si existieron, si son ingenieros del vivo, ¿por qué ya no los vemos? La respuesta más simple es también la más molesta, porque su fase de proyecto, tal como se describe, está terminada, porque este ciclo está cerrado, porque después del diluvio, después del reinicio, quizás retiraron una parte de su presencia directa. Puedes imaginar un chantier masivo, supervisores, ingenieros, capataces. Una vez el chantier entregado, habitado, estabilizado, desaparecen de la superficie del sitio. Dejan in situ algunos procedimientos, algunos guardianes, algunos manuales. Luego pasan a otra cosa. ¿Y si la humanidad postdiluviana, la que reconstruyó ciudades, templos, reinos, no fuera más que la explotación de un chantier abandonado? Con, como únicos indicios de la fase inicial, algunos relatos, algunas listas, algunos mitos donde nombres como Anunnaki flotan aún como ecos incomprendidos. En este punto, puedes elegir dos actitudes. La primera, guardas todo eso en la casilla fantasía, cierras la puerta, vuelves al confort de la cronología corta, donde los reyes de antes del diluvio nunca existieron, donde los Anunnaki
no son más que invenciones de campesinos asustados por las tormentas. La segunda, te dices, ¿y si no fuera una fantasía? ¿Y si no fueran los extraterrestres en el sentido grotesco del término, sino los restos, distorsionados, exagerados, mal comprendidos, de una memoria muy antigua, cuando la humanidad era aún un prototipo, supervisada por entidades exteriores? Esta segunda actitud no exige que creas en todo, ni que abandones tu espíritu crítico. Exige algo más difícil, que aceptes ser descentrado, que aceptes que el hombre quizás no es el autor único del hombre. ¿Notas cómo esta idea desencadena automáticamente una resistencia emocional? Es normal. Una parte de ti rechaza ser un producto. Rechaza ser el resultado de un pliego de condiciones. Rechaza que lo que llamas alma, libertad, conciencia, pueda haber sido inicialmente encuadrado por ingenieros del vivo. Pero pregúntate esto: si alguien un día te hubiera fabricado enteramente como una herramienta, ¿significaría eso que ya no tienes ninguna posibilidad de escapar del rol que te asignaron? ¿O bien el simple hecho de que te hagas la pregunta prueba que algo en ti ya ha comenzado a desbordar el marco? Los Anunnaki, en los relatos, no son dioses infinitos. Obedecen reglas, jerarquías, conflictos internos. Quizás no sean más que el escalón por encima de ti, no el summit. Lo que significa que es posible que quienes te programaron hayan sido ellos mismos programados. Que el proyecto humanidad no sea más que un subdossier en una arquitectura mucho más grande. A este nivel de reflexión, la pregunta deja de ser ¿existen los Anunnaki? Y se convierte en ¿cuántos pisos de control hay por encima de mi cabeza? ¿Y hasta dónde remonta la responsabilidad de lo que soy? ¿Entiendes por qué la versión oficial prefiere reírse? Porque si comenzamos a tomar estos textos en serio, no como dogmas religiosos, sino como testimonios técnicos distorsionados, entonces todo debe reconsiderarse: el origen del hombre, la naturaleza del poder, el sentido de los grandes ciclos históricos, y sobre todo, lo que llamas libertad. En esta perspectiva, los Anunnaki no son ni salvadores, ni monstruos a venerar o temer ciegamente. Son una pieza faltante de un puzzle, una pieza clave para entender por qué la lista de reyes habla de reinados de decenas de miles de años, por qué el diluvio marca una ruptura, por qué los escribas parecen recibir en lugar de inventar. Este capítulo no te pide abrazar una nueva religión de los dioses antiguos, te pide algo más radical: que aceptes la posibilidad de que tu pasado haya sido gestionado, administrado, programado, y que nombres como Anunnaki sean las balizas,